A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué es lo que impide que una simple regulación de tráfico, por ejemplo, termine contradiciendo un derecho fundamental como la libertad? Bueno, la respuesta está en una idea potentísima: la estructura jerárquica del orden jurídico. Hoy vamos a desarmar esta famosa pirámide para entender cómo le da orden y sentido a todo nuestro sistema de leyes. Para meternos de lleno en el tema, arranquemos con esta pregunta. ¿Acaso una norma de un nivel, digamos, bajito, como un reglamento administrativo, puede pasarle por encima un derecho como la libertad de expresión, que está blindado en lo más alto en la Constitución? La respuesta puede parecer obvia, pero la lógica detrás de por qué es así es fascinante. Y esa lógica, justamente, se puede ver súper clara con una metáfora que seguro han escuchado: la pirámide del derecho. Esta estructura es la que garantiza que no existe un caos en el mundo de las leyes y que unas normas no se peleen con otras de mayor rango. Claro, esta idea de una pirámide para ordenar todo no apareció de la nada. Tuvo un arquitecto. Y para entender de verdad la estructura, primero tenemos que conocer a su brillante creador. Y ese arquitecto fue Hans Kelsen, un jurista y filósofo austriaco que fue mucho, pero mucho más que un teórico. De hecho, fue la mente maestra detrás de la Constitución de Austria de 1920. Su gran proyecto, la teoría pura del derecho, buscaba algo muy ambicioso: entender el derecho como un sistema lógico, autónomo, completamente separado de las idas y venidas de la política o de la moral. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno a ver cómo Kelsen fue construyendo esta jerarquía, casi como si fueran ladrillos, desde los cimientos hasta la cúspide. Miren, lo primero que hay que entender es que para Kelsen, el derecho no es como una lista de reglas estáticas guardadas en un libro. Para nada, es un sistema dinámico. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que las normas están vivas, están conectadas. Unas normas superiores son las que le dan vida y validez a otras normas inferiores. Y justo en la punta de todo, en la cúspide, Kelsen pone un concepto que es alucinante: la norma fundamental, o en alemán, la Grundnorm. Lo clave aquí es que esta norma no es una ley escrita, no es la Constitución. Es una hipótesis, una suposición lógica. Es como el punto de partida que nos dice: debemos obedecer a la Constitución. No es una norma puesta por un Congreso, sino supuesta para que todo el edificio legal se pueda sostener. Entonces, a partir de esa norma fundamental, la pirámide empieza a construirse hacia abajo, como en cascada. Justo debajo está la Constitución, que es la primera norma positiva, o sea, la primera ley escrita y establecida. De la Constitución se derivan las leyes, que son las que crea el poder legislativo. Más abajo tenemos los reglamentos, que nos dicen cómo aplicar esas leyes en el detalle. Y en la base de todo están las sentencias de los jueces y los actos administrativos que aplican todo el sistema a personas y casos concretos. Cada escalón es válido porque se apoya en el de arriba. ¿Y saben qué? Hay una frase del propio Kelsen que lo explica de maravilla. Dice que casi todos los actos jurídicos son, al mismo tiempo, actos de creación y de aplicación del derecho. Piénselo. Una ley, por ejemplo, aplica lo que dice la Constitución, que es la norma superior, pero al mismo tiempo crea nuevas obligaciones. O un juez, cuando dicta una sentencia, está aplicando una ley, pero a la vez está creando una norma nueva y específica para las personas de ese juicio. Es un flujo constante. Ok, hasta ahora todo bien. Ya tenemos la pirámide en el papel. Suena lógico, ¿no? Pero, ¿qué hace que esto funcione en la vida real, en la calle? Bueno, aquí Kelsen introduce dos conceptos que son, básicamente, el motor del sistema. Esos dos conceptos son la validez y la eficacia. Por un lado, la validez es algo puramente formal. Una norma es válida si la creó el órgano que debía crearla y si siguió los pasos que marcaba una norma superior. Punto. Pero la eficacia es otra cosa. Un sistema jurídico es eficaz si, en general, la gente lo obedece. Es una cuestión de hechos, de poder, de aceptación social. Y aquí viene el giro, el punto que une todo. Porque sí, la validez de una norma individualmente depende del procedimiento, pero la validez de todo el sistema depende de su eficacia. Si nadie obedeciera las leyes, si la Constitución fuera solo un papel guardado en un cajón, entonces esa norma fundamental, esa suposición inicial, simplemente se desvanece y la pirámide entera se derrumba. Al final, el derecho no puede sobrevivir sin la fuerza para hacerse cumplir. Bueno, ya basta de teoría, ¿cierto? Vamos a ver cómo se ve esta pirámide en el campo de batalla, cuando se la pone a prueba en un caso de la vida real. Para esto, nos vamos a basar en un análisis académico muy interesante de Ecuador que estudió un conflicto de jerarquía de normas. Esto nos va a permitir ver cómo los tribunales salen a defender la estructura de la pirámide. La historia va más o menos así. Estamos en Ecuador, tenemos un canal de televisión, Teleamazonas, y de repente, ¡pum!,
le cae una sanción de una autoridad administrativa. Y es justo aquí donde se produce el choque de trenes, el conflicto entre los diferentes niveles de la pirámide. Pero ojo, aquí está el detalle, que lo cambia todo. La sanción no se basó en una ley aprobada por el Congreso, sino en un reglamento. Es decir, en una norma de un nivel inferior en nuestra pirámide, una norma que emitió el Poder Ejecutivo. Y esto nos regresa de lleno a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Por qué el usar un reglamento para sancionar podría ser un problemón desde el punto de vista de Kelsen? Pues miren, cuando la Corte Provincial tomó el caso, su análisis fue impecable. Dijo que la sanción era ilegal por varias razones que, la verdad, Kelsen habría aplaudido de pie. Primero, violaba la jerarquía normativa. Un simple reglamento no puede estar por encima de la Constitución. Segundo, violaba el principio de legalidad. Y esto es clave. Significa que solo una ley formal, una hecha por los legisladores, puede limitar derechos. Y tercero, violaba el derecho a la defensa. Así que, como era de esperarse, la Corte echó para atrás la sanción. Fue literalmente una defensa de la pirámide en toda regla. La justicia actuó como la guardiana de la Constitución, asegurándose de que un escalón de abajo no pudiera tumbar uno de arriba. Este caso real nos deja clarísimo por qué todo esto importa. O sea, más allá de la teoría, ¿por qué nos debería interesar esta famosa jerarquía en nuestro día a día? Porque al final del día, la pirámide de Kelsen es mucho más que un esquema en un libro. Es un escudo protector. Es lo que garantiza que la Constitución sea la ley suprema y que nuestros derechos fundamentales estén a salvo. Es lo que le pone un límite al poder del Estado para que no actúe de forma arbitraria. Y nos da seguridad, nos permite saber a qué atenernos, asegurando que el poder del Estado se use como se debe. Y para cerrar, quiero dejar una reflexión en el aire. La pirámide nos da una estructura impecable, pero también nos deja con preguntas gigantes. Si la norma fundamental es solo una suposición, ¿quién decide cuál es esa suposición? Y, quizá más importante, ¿qué pasa cuando la sociedad, esa base que le da eficacia a todo, deja de creer en la pirámide y ya no la sostiene? Bueno, ahí es donde el derecho choca con la política y con la historia.